Hola, buenas noches a todos. Bueno, estábamos esperando unos minutitos para que los que están entrando tarde no perdieran el inicio de la charla, ¿no? En esta ocasión, pues, en nuestra 14 conferencias de este año, tenemos al profesor del Celso Oliveira, de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Quien, pues, ha aceptado gustosamente nuestra invitación a participar. Bien, el profesor Celso Eduardo Lins de Oliveira tiene un grado en Ingeniería Agrícola por la Universidad Federal de Viçosa, una maestría en Ingeniería Agrícola, particularmente en Electrificación Rural, por por la Universidad Federal de Viçosa, y un doctorado en Agronomía, orientado a la eficiencia energética por la Universidad Politécnica de Madrid. En 2011 fue libre docente en Electrificación Rural en la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Actualmente es profesor asociado a la Universidad de Sao Paulo, en Brasil también. Tiene experiencia en el área de fuentes renovables de energía y eficiencia energética, con énfasis en la agricultura. ¿Verdad? Y actuando principalmente en los siguientes temas: energía solar de alta temperatura, eficiencia energética, electrificación rural, consumo de energía y control climático. Con Celso hemos sido conocidos desde hace mucho tiempo. Tenemos que actualmente estamos en la Red Iberoamericana de Transporte y Movilidad Urbana Sostenible, en el cual colaboramos. Estamos por escribir un libro sobre emisiones de gases de efecto invernadero y transporte. También fuimos colegas en otra red anterior, toda esta red de CITER. En el campo de la energía solar de alta temperatura, yo le conozco el laboratorio en la Universidad de Sao Paulo. Creo que va a ser el primer concentrador de solar, ¿verdad? Celso, con torre para generación eléctrica. El primer concentrador en Latinoamérica, o hay algo otro ya. En algo en Chile. O hay uno en Chile. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, entonces los dejo con Celso para que empecemos con nuestra conferencia de hoy. Adelante, Celso. Muchas gracias por tu compañía, por haber aceptado la invitación, y gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias a usted, doctor Marco. Es un honor poder compartir con los amigos de América Central un poco de las ideas que tengo sobre los retos de la energía en el mundo post-pandemia, ¿no? En este momento yo creo que vivimos todos un momento muy triste para la humanidad, ¿no? Estamos todos, casi todos hemos perdido a alguien, casi todos passamos por um momento econômico complicado. Me imagino que em América Central não será diferente, em Honduras em particular também. Tenemos, se sumam a la pandemia os problemas que já traímos por algum tempo em nossos países, em el campo de la política, de las grandes desigualdades, de tudo que se suma. Eu me gostaria de empezar me solidarizando com todos vocês, com todos que estão sofrendo por este momento que estamos passando. Nós aqui em Brasil também lo estamos e creio que podemos unirmos sempre em oração, em boa vontade, para ter algo melhor para todos, não? E um pouco de isso quero comentar-lhes em la fecha de hoje. Bueno, yo tengo por oficio, ¿no? Por obligación, que hablar un poco de mi universidad. Sabéis que a los brasileños les gusta hablar siempre de las cosas grandes que tenemos aquí. Y de esta vez no es diferente, ¿no? Pues yo trabajo en la Universidad de São Paulo, que es una universidad fundada en el año 34 del siglo pasado, que tiene 11 campus. Y yo estoy en un campus que está en una ciudad
hacia el interior que se llama Pirassununga, donde con gusto he recibido al doctor Marco para visitar mi laboratorio. También les pido perdón por mi acento, ¿no? Si tenéis o no comprendéis algo, por favor, podéis pararme en cualquier momento. Principalmente tú, Marco, tú ya estás más acostumbrado con mi acento, que es una mezcla de acento brasileño, de portuñol, con un poco de español de España, que es donde he aprendido. Así que me perdonad si cometo algún error de vuestra lengua. Dentro de la Universidad de São Paulo, que es la universidad pública más grande de Brasil, tenemos una clasificación en los diversos rankings desde hacia el exterior, que nos pone como la primera universidad de Latinoamérica. Estamos ahí entre las 100 mejores, en algunas áreas entre las 25 mejores, y la universidad siempre busca estar entre las 100 mejores del mundo. Este es el reto particular de la Universidad de São Paulo. La universidad tiene 37 unidades entre institutos de investigación, hospitales, museos y facultades, ¿no?, de trabajo. Y alrededor de 214 programas de pregrado y 225 programas de grado, entre maestrías y doctorados. Y 98.000, casi 100.000 estudiantes, entre pregrado, grado y de otras especialidades. Yo trabajo entonces en un campus que es una gran finca, una hacienda de 2.200 hectáreas, en la ciudad de Pirassununga. Es un sitio muy bonito, muy aprazível. La facultad fue fundada en el año de 1992. Tiene 5 departamentos y yo trabajo en el departamento de Ingeniería de Biosistemas. Aquí tenemos las carreras de grado de Ingeniería de Alimentos, de Ingeniería de Biosistemas, de Veterinária y Zootécnica. Y de posgrado tenemos maestría y doctorado en Zootécnica, Zootecnia, Engenharia de Alimentos também, maestria e doutorado, Ciência de los Materiales, maestria e doutorado, e uma maestria profissional em la indústria de carnes e inovação em indústria de carnes. Dentro de nosso departamento somos 24 professores, temos 10 pessoas de personal interno, e aí estamos entre os 350, 345 estudiantes, hasta unos 400, más o menos. Trabajamos principalmente en los posgrados de Ingeniería de Ciencias de Materiales y la maestría profesional. Como Dr. Marco ha mencionado, yo trabajo junto con él en la Red Iberoamericana de Movilidad y Transporte Urbano Sostenible, la Red de Ritmos. Já he estado em Honduras por conta de uma atividade desta rede. Me gostou muito conhecer vosso país. E muito do que vamos falar aqui hoje está relacionado, se conecta com as atividades que temos em la rede, uma vez que trabalhamos com transporte sustentável. Bueno, tenho um grupo de investigação que está a sua direção do sítio web, que podéis acessar e conhecer um pouco dos projetos que temos, as linhas de investigação que seguimos, e estamos sempre dispostos a receber estudantes aqui que queiram conhecer um pouco do trabalho, não só do meu, ou de alguma outra área da faculdade que pueda interessar a vosotros. Bueno, aqui nossos parceiros e nossa conferência de hoje, lo que pretende é falar de los retos do mundo pós-pandemia. Antes de falar de lo pós-pandemia, temos que pensar desde que ponto partimos, não? Então, para passar uma ideia de mundo, ¿no?, que de hacia onde partimos, recuperei esta imagem que viene del informe del año 2019 del Foro Económico Mundial.
¿no? Y lo que pone este gráfico es que está hablando sobre las tecnologías emergentes que vienen creciendo en su utilización desde el comienzo de los años 50 por ahí y hacia, pues, donde se imaginaba que irían uh, hacia los años 2020, 21 y así por delante, ¿no? Y esas tecnologías que va desde la utilización del MyFrame, client-server PC, en the web, todas estas tecnologías, elas tienen una cosa en común. Y lo que hay en común entre ellas, pues depende de energía. Nada de eso funciona sin electricidad. Entonces, es una primera visión que el Foro Económico Mundial, al hacer proyecciones también, indirectamente podemos aferir que tenía en vista una progresión también de los medios de producción de energía para llevarse al desarrollo de otras tecnologías. Eso podemos apuntar también como el tiempo para una tecnología ser adoptada. Entonces, desde la tecnología del comienzo del siglo XX, vemos aquí la línea negra, donde se está la tecnología del teléfono, por ejemplo, ¿no? Y vemos que para que por lo menos casi 100% de las personas tuvieron acceso a tener un teléfono, o 80%, que es lo que pretende enseñar con este gráfico, vemos que tardó algo en torno de 75 años, casi 90 años. Já tecnologias, como podemos ver aqui, del telefone celular, ninguém pesou aqui por volta dos anos 80, por aí, com pouco mais de 10 anos já estava com 80% das pessoas podendo aceder a um equipo como este. Lo que passou com a pandemia foi que tudo isso se ha acelerado, ¿no? Las tecnologías que hemos visto anteriormente pasaron a estar mucho más constante en nuestro día a día, con el teletrabajo, con el crecimiento del comercio vía Internet, con los pedidos de entrega, todo que está relacionado y que la gente pudiera trabajar o ejercer actividades sin exponerse al contacto del virus, para los que pudieron hacerlo, claro. Isso conllevou a uma aceleração de la adopção de este tipo de tecnologia. Bueno, e como tudo está relacionado com energia, tuvimos uma grande e boa surpresa este ano, que foi a colocação de los retos que pretendo apresentar-les, não exatamente como estão no informe, pois a partir do informe da Agência Internacional de Energia, que apresentou este ano roadmap para o setor de energia global, promovendo planeando para o ano 2050 mundo com emissões zero de gases de efeito invernadero para o ano 2050. Pois este é o reto que está colocado para o planeta de uma forma global, ¿no? Isso quer dizer, por la visão da Agência Internacional de Energia, que as recomendações que estavam muito volcadas a los países ricos pudieran ser aplicadas, seja donde seja, por governos, empresas e pessoas, para todo o planeta. E isso sí supõe reto, porque vivimos em planeta com imensas desigualdades, com uma distância muito larga entre ricos e pobres. Então, lo que plantea a agência e lo que se pode fazer em los demás países é que uma tentativa
de pensar sobre eso es lo que quiero debatir con vosotros esta noche. Bueno, lo que plantea la agencia. Esa es una imagen resumen de los puntos clave para determinación de las emisiones cero hacia el año 2050. De esta figura, claro que está muy chica ahí, vamos a sacar algunas pequeñas informaciones que luego le voy a dar un zoom a esta figura, esta imagen, y vamos a poder hablar un poco más de ellas. Lo que quiero que quedéis de ella es pensar que lo que se pone en verde está relacionado con edificaciones, lo que se pone algo como naranja, ¿no? Naranja es transporte, lo que está en amarillo es respecto a la industria, y lo que está en azul es relacionado a electricidad y calor. Ya lo que pone aquí en gris, ¿no? Son ciano, son otros tipos de aplicación. Esos otros tipos lo voy a dejar aquí fuera y voy a poner atención en esa parte de arriba de la figura. Como podéis ver, lo que para cada uno de esos segmentos lo que se propone es que estamos partiendo desde aquí del año 2000 y que lleguemos hasta el año 2050 con emisiones de gases invernadero prácticamente cero o muy próximo de cero. Entonces saco desde esta figura la parte de arriba e vemos já alguns pontos aqui do ano 2021. Lo que se propone no ano 2021 é que as plantas de carbono, que não sejam aprovadas novas plantas de carbono, que não tenham emissões debatidas, ou seja, que tudo o que se pode emitir em la produção com uma planta de generação de energia a partir do carbono, seja compensado de alguma maneira. E aqui há um detalhe, porque já não se aceita compensações forestales ou intercâmbio, lo que dos pontos que traz de novo neste informe é que aqui, quando se diz em compensação, se diz em encontrar formas de que estas emissões não ocorram no futuro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Antes, lo que se propuso a partir del protocolo de Kioto es que yo podría emitir de alguna manera gases de efecto invernadero y comprar certificados de no emisión en otro lugar, incluso en otro lugar del mismo planeta, que se llamó de mercado de emisiones certificadas, que compensasen las emisiones que hago yo. Isso é um mecanismo que se pensou em um primeiro momento para que hubiera transferência de recursos de los países ricos hacia los países pobres. Ou seja, os países pobres que emitem pouco, que têm uma cobertura florestal ou que têm a possibilidade de utilização de energia limpa, pudieran receber inversões por meio desses certificados de carbono desde os países ricos que têm indústrias que sí tardariam muito em obter um câmbio de sua matriz energética. Basicamente, o que estava pensado nesse tipo de mecanismo é isso. E funcionou de acordo com o protocolo de Kioto por bastante tempo e se cerrou, eu creio que há já algo como 8 ou 10 anos. Lo que ocorreu, bueno, é que não houve um interesse tão preciso nessas transferências de recursos. Não vimos uma movimentação grande de desenvolvimento em los que chamamos de economias emergentes ou em países pobres a partir desse mecanismo. Então, sencillamente, o mercado de carbono todavia existe, não de uma forma oficial, mas o que digo oficial é porque antes as emissões haviam que seguir um protocolo muito rígido,
determinado por la UNFCCC, y ya lo que existen hoy son mercados voluntarios que tienen sus propios reglamentos para contabilización de las emisiones de carbono. Bueno, todo eso por hablar un poco del cambio de mentalidad que se debe tener como un reto hacia conseguir este grado de reducción de emisiones que está propuesto por la Agencia Internacional de Energía. Si observamos, y aquí, apesar de hablar de edificaciones y de todo, aquí estamos hablando siempre de energía. Bueno, hacia el año 2030, salgo un poco del año 2021, de nuestro año. Bueno, nada decir que ese primer punto clave no se ha cumplido. Yo desconozco que algún país tenha bajado um regulamento para que as usinas de produção de carbono não deixem de hacerlo e que tenham um mecanismo de redução de suas emissões. Não me parece que tenha tenido um efeito direto a partir deste ano. Sin embargo, lo que sí ocurrió este año, incluso ocurrió desde la semana pasada hasta hoy, es una gran movimentación de los líderes europeos y de Estados Unidos hablando sobre la necesidad de inversiones inmediatas, dijo Angela Merkel, inmediatas para acciones que puedan amenizar los efectos del cambio climático. Y esto sí es muy importante. Entonces, eso ocurrió en el año 2021, esta semana, y esperamos que tenga efecto a más corto plazo, ¿no? Sea por los puntos claves que están presentados aquí, sea por las acciones independientes de gobiernos que van a encontrar su propia solución de reducción de emisión. Pero de una manera general, hay puntos aquí muy interesantes y que afectan los países emergentes o países pobres, ¿no? Por ejemplo, para el año 2030 se dice que debe haber un acceso universal a la energía. Nosotros sabemos que en muchos países de la América Latina no existe acceso universal a la energía, a la electricidad, ¿no? Yo sé de sitios en Perú o aquí mismo en Brasil, más ligado a la zona de Amazonía, donde todavía no hay interligación del sistema eléctrico. Y por tanto, no hay cómo utilizar las tecnologías que hemos hablado del periodo antes. Entonces, para que ocurra este punto que está previsto para las construcciones, se hace necesario políticas públicas que conlleven a atender esta meta, ¿no? Una otra que es muy interesante también de vernos aquí, que 60% de los carros vendidos sean carros eléctricos. Entonces también, ¿no? Sean autoeléctricos, ¿no? Es que esos autos eléctricos, pues, para el año 2030 significa un cambio muy fuerte en todo lo que es la flota viaria de nuestros países. Aquí mismo en Brasil hay mucha gente que contesta esto porque tenemos la mayoría de los carros hoy en el país son carros flex fuel que se pueden mover a etanol y a gasolina. Así que tenemos una opción de un combustible renovable que es etanol y hay una cadena de producción, hay una cadena de distribución y hay muchos puestos de trabajo incluso para utilizar los motores de combustión interna. Entonces, no necesariamente tenemos que caminar para reducir emisiones para el auto eléctrico. Podemos reducir sencillamente sobretaxando o disminuyendo el consumo de gasolina. Es una opción y es una opción que ya he defendido cuando he estado en Honduras por la utilización de la biomasa.
¿no? La producción de biomasa tiene sí mucho sentido en nuestros países que no tienen problemas climáticos de un invierno riguroso, con nieve, con frío. Podemos producir biomasa tranquilamente durante todo el año y basta encontrar las condiciones perfectas para eso. Pero son retos que nuestras economías, que también dependen de políticas públicas para poder alcanzarlos. De una manera en general, lo que pretendemos conseguir, o lo que supone que la Agencia Internacional de Energía pretende conseguir hasta el año 2050, es donde me voy a detener un poco más. Dice que más del 85% de las construcciones deben ser zero carbon emission, ¿no? O sea, que la mitad no deben tener emisiones de carbono. Algo que en nuestros países es un poco relativo, porque no vivimos en lugares, en la mayoría, en lugares donde hay un sistema fuerte de calefacción. Lo que hay en algunas casas es la utilización de aire acondicionado y las construcciones, la forma de la construcción, la forma de climatización está muy volcada para el intercambio de temperaturas hacia el exterior. O sea, ventanas, sistemas de hacer una casa que sea con un poco más alta, promoviendo la circulación, lo que llamamos de arquitectura pasiva, ¿no? Desde el punto de vista de la energía, un control climático pasivo. También supone la agencia que más del 90% de la industria pesada sea de productos de baja emisión. Isso também parece um reto interessante. E que quase 70% da eletricidade generada globalmente venga de fonte solar e eólica, ¿no? Isso é bastante interessante, viene crescendo, pero depende do potencial, principalmente o caso de eólica que tenha cada país. Então, em cada zona. E, además, hay que, se supone ahí un reto tecnológico también, porque la fuente solar y eólica, de la manera como se hace hoy, con paneles fotovoltaicos y con generadores de gran porte para la eólica, no son fuentes despachables. ¿Qué sería una fuente despachable? Es la fuente en que se puede accionar o no la usina de generación. Entonces, sabemos que electricidad se consume al momento en que se genera. Entonces, quiere decir que hay en algún momento, en algún punto del sistema, hay alguien que controla la cantidad de energía que va a ser inyectada o despachada en el sistema. Então, hay un orden de despacho. E este orden está determinado por el operador del sistema. En caso de Brasil, el operador nacional del sistema, y Honduras, no recuerdo, sé que Marcos ya me lo ha dicho, pero hay un ente que tiene un reglamento y que promueve la orden de operación de cada usina. Y con la tecnología de hoy del fotovoltaico sin baterías, o el eólico también sin baterías, no es posible hacerlo. Entonces, no se puede depender completamente de fuentes estocásticas. Entonces, hay algunos puntos aquí que vemos claramente donde los retos están desde el punto de vista tecnológico. Entonces, al final, queremos salir este círculo de arriba. Este círculo de arriba es el año 2020 y este de abajo el año 2050. Entonces, visualmente lo que quiere la Agencia Internacional de Energía es que salgamos desde aquí y lleguemos aquí. Bueno, lo que supone isso? Lo primero que supone é que tudo que não ha cambiado deve cambiar. Isso passa por las empresas, por nuestra maneira de consumir, por la maneira de generar e la transformação de las próprias empresas. Aqui trago alguns exemplos do Fórum Econômico Mundial.
¿no?, de empresas que han cambiado. Entonces, la General Electric, por ejemplo, era una empresa de lámparas incandescentes y hoy tiene diversos productos industriales. La Xerox era una empresa de equipamientos fotográficos de papel y pasó a ser una empresa de gestión de documentos. Entonces, este proceso de transformación también va a pasar en las empresas que hoy generan y ganan dinero a partir del sistema energético. También tendrán que encontrar una otra manera de trabajar. Isso se supone por dos cosas. La primera cosa es que tenemos a una red, un grid extremadamente conectado. Conectado en términos no solo de generación y distribución de energía, pero también con la fusión con los sistemas de datos. Entonces, tenemos un consumidor de energía en el futuro que va a utilizar las tecnologías de conexión de grid y servicios que pueden ser ofrecidos por esta red, y este consumidor, al mismo tiempo que es un consumidor, puede ser un generador, pode ser um almacenador e pode estar produzindo sua própria eletricidade. Então, já temos aí um câmbio forte em los mesmos hábitos que há que ter uno em sua casa, em sua empresa, em la maneira como vivimos cercados de energia. E o que supone que vai acontecer com as empresas? Bueno, esta imagem lo trago de um estudo de la Sony Ericsson respecto al futuro de los sistemas de conexión, ¿no? Y cómo será el consumidor de los sistemas de energía, cómo serán los sistemas de energía hacia el consumidor. Serão con tecnologías de automación, utilizando análisis de datos, sofrendo una influencia del padrón de consumo y las contribuciones que el propio generador consumidor va a aportar ao sistema. Então, temos as tecnologias de carro elétrico, as tecnologias de análise de dados conectadas à indústria 4.0, conectados a sistemas de inteligência artificial que podem estar gestionando produtos que quieras comprar, que podem estar gestionando a melhor tarifa, como que hacia onde se pode comprar energia, e sistemas que podem estar utilizando net metering, fazer uma gestão de demanda pelo lado do consumo e do manejo que se pode dar do sistema. Então, há profundo cambio que deve ser hecho em las mismas companhias que hoje trabalham com eletricidade. La Agência Internacional de Energias Renováveis, la AIRENA, que não é a Agência Internacional de Energia, esta é outra, a Agência Internacional de Energias Renováveis, supõe que com todos estes cambios que devem ter, isso já no informe desde antes da pandemia, o que supõe aqui é que não só este tipo de cambio pode promover um crescimento do produto interno bruto de los países, como também trazer consigo uma melhor qualidade de vida, geração de postos de trabalho e o crescimento econômico. Então, isto está associado fortemente a las políticas que, por exemplo, Joe Biden está implementando em Estados Unidos. Quer ser o sistema de geração de energia limpia, o sistema de sustentabilidade como o motor hacia o arranque econômico do mundo pós-pandemia. E é o mesmo que está aqui proposto por esta agência, que é a Agência de Energias Renováveis, e também por a Agência Internacional de Energia. E o que supõe isso? Supõe, então, termos cambio de grandes oportunidades de inovação tecnológica.
partindo por el proceso de descentralización de la red, de electrificación, como hemos visto, de sistemas que hoy no están electrificados y que deben ser, entrar en un sistema de generación distribuida, a utilización de vehículos eléctricos o vehículos a partir de fuentes renovables y tecnologías de conexión de red, la digitalización. Entonces, la electrificación de actividades productivas que hoy no se hacen a través de la electricidad, la descentralización de la generación y la digitalización de todo el contenido y gestión del sistema, como por ejemplo la utilización de blockchain. Ya hay en Estados Unidos empresas operando en blockchain en la California. Aquí en Brasil estamos empezando estudios en el sistema de blockchain también, pero no comercialmente todavía, pero estudiando esses sistemas para certificación de generación como una medida para el futuro, prevendo la digitalización y el uso de ciudades inteligentes. Bueno, pues hago una visión general y ahora les voy a comentar un poco de tecnologías en transición, como por ejemplo la tecnología de cambio de los sistemas de cosecha de caña de azúcar, ¿no? Yo estoy en Pirassununga, como les comenté al comienzo, y aquí es una zona de producción de caña de azúcar muy fuerte. Yo estoy cercado de plantaciones de caña de azúcar. Y antes la producción, la cosecha se hacía como primera etapa de la cosecha, sería quemar la paja que está en el campo. Y esto ya no se hace más, ya tenemos una cosecha mecanizada. Entonces, tenemos un cambio grande aquí en la calidad del ar, del aprovechamiento energético, porque ahora la paja también se puede llevar hasta la usina y se quemar para cogeneración. Las usinas que utilizaban boilers, ¿no? Calderas de bajo rendimiento con baja presión, hoy son calderas de alta presión con 92 bar, con una generación, un consumo mucho menor de vapor para generación de electricidad. Entonces, eso supone los cambios tecnológicos que también pasan por el sector de producción de energía y en los sectores de producción de energía conectados a la producción de biomasa. Y todavía hay cosas que ni siquiera hemos pensado. Por ejemplo, les presento algunas ideas de aerogeneradores del futuro. Entonces, ¿por qué no tener un aerogenerador que esté conectado entre montañas o conectados a un globo que está flotando y conectado pelos mismos cables elétricos em grandes altitudes para aproveitar melhor o vento? Ou turbinas para serem colocadas em el fundo del mar e aproveitando as correntes submarinas para a produção de eletricidade? Ou mesmo a diversificação de produção de biodiesel ou outras fontes climáticas ou outros tipos de cultivos que são energeticamente potenciais e que não podem agredir tanto a diversidade biológica de uma determinada zona. Então, teremos todavia um campo forte de estudo em las diversas áreas de aplicação de energia e de generação de energia, donde, bajo mi punto de vista, estamos apenas começando a entender as potencialidades que há em nossos países, desde a biotecnologia para aproveitamento de plantas locais, como também as opções de recursos disponíveis em cada país. Então, sempre va uma máxima que é pensar global e agir localmente. A estação local todavia é muito possível e cada vez se abre mais. Eu costumo dizer que nossos países e que não há bom governante hoje no mundo que não se preocupe e que em seu discurso deve haver duas coisas. Primeiro, a segurança alimentar da população, que o povo tenha que comer. E a segunda, a segurança energética de seu país, porque a energia vai ser o motor que hace funcionar a economia e que pode generar postos de trabalho. Não há como pensar em atividades econômicas
generadoras de puestos de trabajo que no involucren el uso de energía moderna. Bueno, sobre eso les comento un poco de los trabajos que estamos desarrollando aquí en mi grupo de investigación, como por ejemplo en tener una usina de generación que sea compatible con el uso de biocombustible y energía solar y que pueda, por ejemplo, tener trigeneración, generar electricidad, frío y calor. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso es tener una unidad de concentración solar, por ejemplo. Ao lado de, aquí tenemos un matadero, un frigorífico, y el frigorífico tiene su producto que es carne, y a partir y tiene un residuo que le produce un contaminante. ¿Qué contaminante es? Pues grasa. A grasa que é utilizada, por exemplo, para a produção de biodiesel, grasa animal. Em Brasil é a segunda fuente de produção de biodiesel. O primeiro é soja e o segundo é grasa animal. E essa grasa animal pode ser, este biodiesel, parte dele pode ir para a usina solar, que se é uma usina de concentração, pode ter uma hibridização e em los momentos quando não há sol, queimar biodiesel. E esta usina suministra ao matadeiro e à fábrica de biodiesel eletricidade, calor, ou incluso com a utilização de um chiller de absorção, produção de frio. Lo que se pretendemos hacia el futuro es un sistema como este. Por ejemplo, tener sistemas de producciones integrados. Aquí es caso de un sistema de producción rural, donde en estos sistemas lo que sale como residuo de una actividad sea un insumo para la actividad siguiente. De una manera económica, de uma maneira em pensamento general, estaríamos estimulando um círculo virtuoso de desenvolvimento econômico. E com esse círculo virtuoso, vamos trabalhar em termos de vários aspectos que vão levar a uma necessidade de políticas públicas. E as políticas públicas aqui são muito importantes, porque sem a organização da sociedade civil, não podemos encontrá-los. Como é este círculo? Podemos partir da cidadania, que é o principal, que define e que prioriza o que deve ser e o que se deve fazer bajo um controle social. Esta cidadania leva a eleições, não? A produção de um representante, que é o agente do Estado, que gestiona a vontade coletiva de los cidadãos e controla o que se haga. Isso se materializa através da rendição de contas e o controle cidadão, que conlleva a se generar uma estrutura de articulação na sociedade civil, desde o local hasta o nacional, que, mais uma vez, leva à cidadania, que encontra uma estrutura parcimoniosa, não? Que se encontra representada, encontra as articulações de controle, o cidadão se vê partícipe de las ações do governo, do Estado, das empresas, que leva, então, a um sistema governável, legítimo e racional. E, novamente, o círculo continua. Ou seja, que não há formas de pensar nisso sem uma ação política. Uma ação política, por mais informes que hagam as diversas agências internacionais, as discussões que hagam o Fórum Internacional Econômico, não há maneira de que esses retos possam passar sem um cambio mesmo na organização da sociedade. Por isso, sempre digo que trabalhamos com coisas técnicas. Eu sou engenheiro, pero muito cuidado ao cuidar do ser humano. O ser humano é o reto agora. O ser humano é o objetivo. Empezar a entender como o ser humano está colocado em nosso planeta, neste modelo de desenvolvimento. As agências internacionais e o mesmo sistema moderno de governança
habla ahora de ESG, ¿no? Environmental, Social and Governmental Stakeholders, ¿no? A forma de pensar, o capitalismo de stakeholders. Pensar com responsabilidade ambiental, social e através de uma governança que seja creíble, fiable, que tenha rendições de conta, que esté bajo el control ciudadano. E isso está em el discurso de las empresas, não é que esté em discurso de los partidos políticos. Les estou falando do discurso moderno de la administração hoje. E o mesmo Foro Econômico Mundial é onde se cunhou esta expressão de capitalismo de stakeholders, ou capitalismo a partir da divisão não só de los resultados econômicos, pero sí de los resultados compartidos com a sociedade. Então, nós que estamos aqui nos formando, que creio que a gente que me escuta está escutando, está estudando, pensando não em ser um mero consumidor, pero sí ser um tomador de decisão. Pues os digo, quando seáis o tomador de decisão, que trabalhéis com esses princípios, com princípios já não mais de pensar em los acionistas como o primeiro ponto onde se deve rendir contas. Uma empresa responsável hoje deve rendir contas mesmo à sociedade. E ao hacerlo como empresa, levar a cobrar como empresa também do governo. E não só o cidadão, pero todo o sistema econômico vai pedir com o governo sejam governos mais responsáveis. E eu sempre toco neste ponto porque vivemos em Latinoamérica e sabemos os problemas que temos com os nossos governantes. Então, é muito importante que não nos deixemos levar só pela técnica. Há que mirar o cambio do ser humano. E creio que he hecho uma apresentação general. Termino esta apresentação com os 11 consejos que sempre incorporo em minhas apresentações, que o número 1 é cuidar da casa comum. A casa comum é como o Papa Francisco se refere ao planeta Terra. Então, me gusta como habla de ele o Papa em la Laudato Si, ¿no? É uma encíclica papal chamada Laudato Si. Se alguno não la conhece, les recomendo muito que la leia. É um documento religioso, sem dúvida, pero é o documento religioso mais cercano de lo que é a realidade do mundo de hoje e as mudanças que deve ter. A segunda é consumir menos plásticos, isso é fundamental. Todavia, convivimos com o primeiro plástico desenvolvido pela humanidade. Ahorrar energia. Bajo qualquer cenário, ahorrar energia é muito importante. Usar transporte público, e aí vemos a importância de estudos, como o estudo da rede latino-americana de transporte urbano sustentável, que o Dr. Marco e eu hacemos parte. Caminar. Usar palavras mágicas, assim se lo dizia a mis hijos, ¿no? Dizer por favor, gracias, perdone. Separar a basura. Orar, porque ter espiritualidade é também muito importante. Comprar produtos de comércio justo. Votar em políticos que creiam na ciência. Nunca antes isso foi tão importante. E o 11º é como sempre cuidar da casa comum. Pois, muitas graças por la oportunidade, Dr. Marcos, e me queda agora à disposição para as perguntas, para que possamos fazer um debate. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, doctor Celso. Realmente que es una visión bastante importante, ¿no? La que has presentado. Lo que yo siempre dije hace un montón de años, que el planeta se desarrolló, toda la tecnología se desarrolló alrededor del petróleo, ¿no? Todo fue hecho alrededor del petróleo, ¿no? Son las industrias petroleras enormes, ¿no?
extremadamente millonarias, que hasta llegaron a satanizar la energía nuclear, ¿no? Que la energía nuclear, si lo vemos, pues el mundo hubiera crecido en una generación eléctrica nuclear, no tendríamos un calentamiento global en este instante, ¿no? Tal vez estarían otros problemas, no sabemos, ¿no? Pero bien, preguntas casi no veo, solamente observaciones, así es que y yo veo que tenemos algún problema para escribir en el chat, no sé qué pasará con el Teams, ¿no? Pero yo que soy de los organizadores no he logrado escribir, tampoco Brian, que es el organizador tampoco. No sé si algo otra gente se ha visto tenido problemas de no escribir. Así es que, Brian, si quiere abramos el micrófono para ver si hay preguntas. Si hay una pregunta que hizo el ingeniero Abelino Cruz, que pregunta de dónde va a salir la electricidad para la electromovilidad, ¿no? Y yo lo comenté hace, a ver, 2006 creo, 2007, en una reunión que hubo en Washington para promover la electromovilidad, ¿no? Y yo les decía que eso no era solución, pues porque si vamos a estar moviendo vehículos eléctricos siempre con combustibles fósiles, pues no estamos en nada. Lo único que estamos haciendo es desplazando la contaminación de las ciudades a los lugares donde están las plantas, ¿no? Pues parece que tenía la razón porque no se impulsó en ese sentido, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que la electromovilidad en nuestro país y al igual que en casi todo eso, sería un problema grave, realmente, yo creo que inalcanzable, ¿no? Que aunque se comprometan con los NDC a que van a bajar las emisiones de gas de efecto invernadero, no van a sacrificar el dinero por los compromisos, creo. Me da la sensación, viéndolo políticamente, ¿no? En Honduras, el gobierno creo que recibe el 30% del costo del galón de combustible, va para el gobierno. Y no creo que sacrifiquen esa línea, ¿no? Más sería conveniente, creo, eh, cambiarnos a tecnologías menos contaminantes. Por ejemplo, el gas licuado de petróleo, el gas natural, ¿no? O los biocombustibles. En ese sentido, pues, a ver, allá por el 2000 hice una consultoría para el PENUMA, estudiando las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte, y una de las alternativas, uno de los escenarios era precisamente el gas licuado de petróleo, ¿no? No podíamos hablar de etanol porque en Honduras no se produce alcohol para ese fin, ¿no? No podíamos hablar de biodiesel porque tampoco existía nada de esto, ¿no? Mucho menos las pilas de combustible, ¿no? Entonces el escenario estuvo a GLP y la reducción de emisiones fue bastante importante. Entonces, realmente lo que tú dices, Celso, que no hay que votar por candidatos que no crean en la ciencia, siempre se ha votado por cualquier tipo, menos por el adecuado. Bien, ese es mi comentario, ¿no? Si alguien más tiene algo que decir, pues adelante. Marco, ¿puedo comentar a partir del tuyo? Sí, claro, sí, sí. Mientras escribís, pues bueno, te comento un poco sobre la cuestión de inversión. Desde el punto de vista del mercado, se están creando indicadores de sostenibilidad en la Bolsa de Valores. Hoy la Bolsa de Nueva York tiene indicadores ya de empresas sostenibles. Entonces ya está, y la tendencia es agrupar. Yo creo que la última vez que vi datos tenía como 145 empresas ya en este indicador. Y con la tendencia es que más empresas pasen en ese indicador y tienen que apuntar informes y certificar los grados de sostenibilidad con bases en ESG, ¿no? Entonces, en medio ambiente, de compromisos ambientales, compromisos sociales y compromisos de gobernanza. Entonces, es un camino que está apuntado desde de los líderes económicos. ¿Cuánto tiempo vamos a tratar para que la mayoría de las empresas importantes estén en este indicador?
yo no me arrisco a decirlo, pero la Agencia Internacional de Energía supone que hasta el año 2030. Y desde el punto de vista del gobierno, entonces, uno de los temas que se discute internacionalmente es los pagos por servicios ambientales. Entonces, lo que quiere decir eso, un poco lo que había en el protocolo de Kioto. Si nosotros mantenemos una gran área verde, una gran área de floresta natural, un área que al final del tiempo está siendo una área de recuperación de carbono de la atmósfera, eso es un servicio ambiental y eso debería ser remunerado de alguna forma. Entonces, sobre esos servicios, los gobiernos podrían compensar la pérdida de arrecadación que viene a partir de dejar de recibir por consumo de combustibles fósiles. Entonces, es crear un nuevo modelo de economía donde se puede remunerar aquellos que están servindo al bem comum de todos. Básicamente, es ese el raciocínio que se lleva a nivel internacional hoy. Sí, perfecto. Sí, he leído sobre esto, ¿no? De los servicios ambientales y creo que es bueno. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto con una comunidad de lencas. Lencas son pueblos autóctonos acá en Honduras. Proyecto y donde ellos tienen bastantes áreas en bosque, ¿no? Que pensamos que ellos pudieran dar ese servicio ambiental, ¿no? Hay que hacer el estudio, pero lo empezamos a hacer inicialmente satelital, ¿no? Luego veremos a ver qué se puede hacer. Sí, hoy ese control por satélite es muy preciso y hay cada vez más satélites en eso. Hay muchas empresas que están vendiendo ese servicio. Sí. De mediciones de área verde y de cambios de uso del suelo. Sí. Nos dice el ingeniero César Alvarado, él es de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales. Nos dice que en nuestro medio realmente conciencia ambiental es únicamente un buen discurso que se vende bien, que hay que hacer acciones, ¿no? Hay otro comentario aquí también, sí. Más que eso, hay que meter dinero en él. Sí. Cuando hay dinero, deja de ser discurso. Entonces, el gran truco está en hacer de eso negocio. Por eso es importante conocer estas empresas y esos indicadores que ahora pasan a la bolsa. La Bolsa de Brasil también ya está haciendo un movimiento hacia esa dirección. Yo creo que las principales bolsas internacionales ya lo están haciendo también. Les provoco a que estudiéis cómo este proceso de certificación, porque va a hacer falta que existam em diversos países empresas certificadoras de processos de ESG, com os indicadores que são adotados por las bolsas de valores internacionales. Sí, el problema de eso es que se transforma como cuando estábamos con el protocolo de Kioto, ¿no? Estaban los brokers que cobraban más que la gente que estudiaba el Sim, proyecto, ¿no? sempre. El capitalismo financiero es, la palabra sería mierda, pero no se lo puede decir, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí Ramón Valladares nos comenta que en Honduras, que aunque se cambie energía solar o eólica, el precio de energía es mucho más alto que el generado con búnker y eso es una realidad nuestra, ¿no? Nosotros aquí estamos pagando energía solar a 18 centavos de dólar el kilovatio y la energía eólica 15 centavos de dólar, mientras en Chile, Bahrein, muchos lugares vale 4 centavos, ¿no? Mi pregunta es, ¿será que el sol es más caro aquí en Honduras? ¿Cuál es el problema, no? Lo mismo hacemos, la misma pregunta hacemos aquí. Pero yo de esto voy un poco más hacia allá, porque ahí está una cuestión que no solo es generar con este tipo de energía, pero también generar puestos de trabajo. Como las plantas de producción están en China, de los paneles solares, en China, Estados Unidos o Alemania. Solo hay producción verdadera en estos tres países, siendo que China debe tener algo como 70-80% del mercado.
Entonces, a utilizar paneles solares en Honduras, generas empleos en China. Sí, Y entonces, por eso mismo, es que yo creo que se debe hacer acciones locales. Y siempre defiendo la biomasa en nuestros países. Tenemos un clima que es indudable para la producción de biomasa de los más variados tipos. Es una cuestión de investigación para llegar a procesos económicos que puedan valorar el uso de biomasa local y biomasa residual principalmente. exactamente. Bien, Beatriz nos dice que el derecho a los servicios eléctricos universales, ¿a qué porcentaje estamos a nivel mundial y podría considerarse a la electricidad como un servicio de interés económico? Un servicio de interés social, creo, quiere decir, ¿no? Sí, Pues seguro que sí, seguro que sí. Yo estoy muy seguro que hoy, porque incluso es un pensamiento económico, y ahí sí, porque una familia que no está conectada a un servicio de generación de electricidad, que no tiene electricidad, no consume productos modernos, no tiene como cargar un celular o no tiene como comprar. Entonces, es una idea del capitalismo, ¿no? En transformar a esta persona en consumidor. Entonces, parte del desarrollo económico que se propone y con ese discurso de capitalismo de stakeholders, nada más es do que transformar las personas que hoy no tienen nada, que puedan tener algo y que generen consumidores. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que una parte de la población, que sea un 10% de la población, no tiene acceso a servicios de energía, decimos que un 10% de la población no consumen productos modernos de la industria. Y sí, eso es un número significativo desde el punto de vista económico. Entonces, lo que viene por detrás de todo ese discurso bonito que les he contado, de todo este cuento, es que las personas deben pasar a ser consumidores. Entonces, y para que sean consumidores, deben tener un grado mínimo de desarrollo. Entonces, a nivel mundial, yo no voy a saber decirle exactamente por cuánto anda, pero se ha progresado mucho con la disminución. Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación. Yo soy un crítico de muchos sistemas de electrificación para los países en desarrollo o países pobres, porque muchos sistemas, y sí es muy importante, retirar la gente de la oscuridad. Entonces, el impacto de poner iluminación en una casa, que la gente pueda acceder a un radio que sea para tener noticias, que pueda ter un punto de cargar el celular donde hay señal de celular, ¿no? Y que la gente pues pueda tener un mínimo de confort, como tener una nevera, né? Já me parece algo que sim é muito importante e traz um cambio increíble na qualidade de vida dessas pessoas. Pero, eu creio que o que há de malo em la maioria de los projetos é que com esta quantidade mínima de energia não se promove uma mudança de modelo econômico, de paradigma econômico. Então, eu que digo que quando se liga com energia em uma comunidade, hay que llegar con energía que promueva una alteración en el modo de producción, en el modo de agregación de gente que va a esta comunidad. Y por eso defiendo tanto la concentración solar de pequeña potencia, porque al hacerlo se eleva el calor residual del sistema de concentración, y ese calor se puede utilizar para una planta de producción de harina, para una lechería, para producción de frío. Entonces, junto con la electricidad, se eleva también un medio de producción, una manera de conseguir un aumento de renta de la gente. Entonces, reconozco la importancia de sacar a la gente de la oscuridad, pero veo que estos programas son programas mucho más políticos que un programa de desarrollo general. Entonces, la electrificación que se hace hoy en gran parte del mundo con paneles fotovoltaicos tiene esa característica.
Se pone ali um par de paineles em la casita, ¿no? Y con ese par de paneles la gente sale de la oscuridad, pero sigue viviendo igual, pero ahora con una cuenta de tener que comprar lámparas a cada par de años. Entonces, hay que pensarlo como un modelo de desarrollo. Y eso es un cambio de política pública también. Exacto. También el ingeniero César Alvarado nos pregunta que si creemos que los negocios de carbono se están perdiendo o no. Perdón, ¿le puede repetir? Me ¿Cree perdí usted un que los poco. negocios de carbono se están perdiendo? Entonces, Eh, bueno, ¿qué puedo decir? El mercado de carbono, lo que están con emisiones certificadas bajo la UNFCC sigue existiendo y los contratos se van a cumplir. Lo que digo yo del mercado de carbono es hacia el futuro. Entonces, ¿cómo quedará el mercado de carbono en el futuro? Yo creo que lo que debe surgir en sustitución al mercado de carbono es el pago de servicios ambientales. Entonces yo lo que veo es que lo que se busca, todo ha parado por un determinado periodo de tiempo en la administración Trump en Estados Unidos. Trump estaba en contra de todo eso. Entonces isso había un proceso de cambio, os recordáis que Trump retiró a Estados Unidos del protocolo de París, del acuerdo de París, de las reuniones, entonces todo esse sistema se parou. Essa discussão reempeza a partir do ano passado, não? A partir deste ano, melhor, não? Com Joe Biden, porque Estados Unidos e China são os maiores emissores do planeta. Então, aunque sigamos todos fazendo nossa parte, para que tenha resultados econômicos, é importante que Estados Unidos e China estejam nos acordos. E logo chegar, quando vemos isso, a partir dessa resolução, desse trânsito entre o que era o mercado de carbono e o pago por serviços ambientais, o que ocorre é que o pago de serviços ambientais traz uma gama ampla de possibilidades. Se disse assim, Marco, uma gama ampla? sí, sí, Outra. Uma gama ampla de possibilidades que não só era de ter uma possibilidade de emissão e evitá-la. O serviço ambiental pode ser por produção de um bosque em pé, manter um bosque em pé, ou manter uma nascente de água. Então, são serviços ambientais que têm um conceito muito mais amplo do que eram os créditos de carbono. exacto. Bueno, alguien aquí dice, ¿cuál sería el plan B para la utilización de la energía renovable? Que también se puede combinar con una observación de Enrique Gómez de Costa Rica, Enrique Gómez nos dice que estamos a puertas de elegir un nuevo presidente el próximo año, febrero del 22. Por lo que un tema importante entre varios es el tema de energía, ¿verdad? Pone generación distribuida, producción de hidrógeno verde. El hidrógeno verde es producido con energía renovable, ¿verdad? Eficiencia energética, movilidad eléctrica masiva, un tren eléctrico, además de los vehículos y muchos temas más. Los políticos saben lo importante, lo que la energía puede aportar en la economía post pandemia. Bueno, qué gusto con los políticos de Costa Rica, porque los de Brasil no. Bueno, me permite que cuente el chiste Marco, que cuento siempre. Dale, adelante. No, yo, bueno, con 2 minutos lo cuento, ¿no? Sabes que el Dios cuando empezó a hacer el mundo, ¿no? Pues hizo primero África, ¿no? Entonces puso desierto, puso ali montañas y luego se puso a hacer Europa, puso nieve, frío, vulcanes, puso a hacer Asia, pues montañas, frío, vulcanes, terremotos, ¿no? Temblores de tierra, ¿no? Y Japón igual, América del Norte, frío, temblores de tierra, huracanes,
América Central también, con lluvias, con vulcanes, la costa del Pacífico de América del Sur, con los Andes, montañas, nieve, y hizo Brasil un paraíso perfecto, ¿no? Aquí está la jungla, ¿no? Está la selva, tenemos playas, tenemos lugares perfectos. Entonces, todo lo demás del planeta se revoltó con Dios y le dijo, güey, no es justo, no es justo, nosotros con tantas cosas malas y Brasil así tan perfecto. Entonces Dios dijo, bueno, vais a ver los políticos que voy a poner allí. Así que de eso de políticos no competís con nosotros. Nosotros sí tenemos los peores. Es una plaga divina. Sí. Bueno, solamente hay dos observaciones más aquí de César Alvarado, nuevamente, que nos dice que sí, que la biomasa crea mucho empleo en las zonas rurales, ¿verdad? Y no se requiere importar nada para producirla, ¿no? También hay otra observación acá de que nos dice de que la biomasa realmente no es carbono neutro, pero sí es carbono neutro, ¿no? Yo pongo a mis alumnos en la universidad cuando les hablo del principio de conservación de energía, digo que lo natural es perder, ¿no? Salís con un billete de 100 pesos de tu casa, ¿no? No, cuando te bajas del bus, lo más probable es que ya no lo tengas, a que te aparezcan dos, ¿no? Entonces, lo natural es perder, ¿no? Entonces, en cuanto a la biomasa, pues el árbol no puede entregar más carbón de lo que absorbió en su vida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, sí. así es. Entonces, sí, sí es carbono neutro. Bueno, doctor Celso, ha sido un verdadero gusto tenerlo. Ya rato no nos mirábamos y me ha gustado mucho tu conferencia. Hemos tenido bastante participación. Usualmente siempre pasamos un poquito del 50% de los inscritos, pero bien, muchísimas gracias a los que participaron, muchísimas gracias a ti, Celso, y te vamos a hacer llegar un diploma de agradecimiento. Yo pensaba que era una botella de ron. No, ese cuando nos veamos. Con gusto, Marco, con gusto, con gusto. Vamos a ver. Bueno, nuestro diploma dice Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencia, Instituto de Investigación en Energía, que ese pues es de reciente creación y ha sido bien difícil echarlo a andar. Se creó en el 2018, a la universidad se le olvidó ponerle presupuesto. En el 2019 fue difícil ejecutar el presupuesto. El 2020 pues se fue con cero, ¿no? En presupuesto, y 2021 pues también. Pero tenemos bastantes actividades en investigación y en vinculación, que es esta, ¿no? Entonces, bueno, el Instituto de Investigación en Energía, particularmente este tema, que son los conversatorios en energía, ciencia y tecnología, confiere el presente certificado a César Eduardo Lins de Oliveira por haber participado como conferencista en el conversatorio Retos de la Energía en un Mundo Post-Pandemia. 21 de julio de 2021, dirección de Instituto de Investigación en Energía. Muchísimas gracias, Celso, y muchísimas gracias a todos. Y estamos en contacto, pues. Te deseo suerte con tu dinero que tenés que gastar en tu proyecto. Suerte, es lo necesitaré. Gracias, amigo, gracias a todos. Bueno, bueno. Hasta luego, Celso. Hasta Hasta luego a todos luego. y gracias por participar.